8:46. Bueno, pues estamos ahora aquí en la mesa de trabajo de telereportaje con Pedro, el licenciado Pedro Jiménez León, y vamos a platicar con él sobre el campo, porque bueno, pues es sobre el campo y otras cosas, porque es lo suyo, en eso está en este momento Pedro Jiménez. Bueno, durante todo este sexenio se ha desempeñado en este rubro. Bienvenido, Pedro, me da mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias, Chuy. El gusto es para mí estar aquí en telereportaje y poder saludarte a ti, a Manuel, a todo tu equipo, y saludar a todos los radioescuchas de telereportaje y de la XCBT. Bien, oye, son las 8:47, se ha hablado mucho acerca de regresar al campo, de la vocación perdida por el campo, de cómo esto lo ha afectado el fenómeno petrolero, y gobierno también, que es difícil tanto al campo en general, ya sea agricultura, ganadería, pesca, etcétera, competir con los sueldos que dan el campo y gobierno, aunque el gobierno ha bajado sus sueldos últimamente, ¿no? Sin embargo, las prestaciones son muy interesantes y muy importantes, ¿no? Y la gente, pues, como que ya se hizo a un trabajo más sencillo, más fácil, le gusta estar sindicalizado, le gusta que lo defiendan los sindicatos, las prestaciones que consiguen, etcétera, y entonces, pues ha venido todo esto a influir para que el campo quede relegado. Este gobierno dijo desde el principio que iba a hacer un gran esfuerzo para que regresáramos no la mirada, sino además a la actividad. ¿Lo han logrado en qué medida, Pedro? Mira, yo creo, Chuy, que lo hemos logrado, que estamos, como muy bien dijo el gobernador, sentando las bases de esa recuperación. Si recuerdas, el gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez, aquí precisamente en telereportaje, en una entrevista que le hicieron ustedes, fue cuando fue más claro y habló de las 3 etapas de su administración. Habló primero del control de la crisis, la segunda etapa, la estabilización de la economía, y la tercera, la parte de la consolidación. En el tema del campo, como muy bien señalas, la prioridad fue recuperar la vocación productiva del campo de Tabasco, sentar las bases para que el campo vuelva a ser fuente de riqueza, fuente de empleo, de tranquilidad. En ese sentido, yo quiero decirte que hemos realizado acciones y continuamos realizando acciones para consolidar algunos temas de ganadería, forestales, de acuacultura y agrícola. Y en este caso me permitiría yo ahorita hacer hincapié en el tema, por ejemplo, de la agricultura protegida a través de un método conocido como hidroponía, que consiste en producir gran cantidad de alimentos en una pequeña superficie de terreno, con invernaderos de alta tecnología que tienen su pozo, sus tanques de fertirrigación, y que te permiten producir en 2 o 3 meses o en 6 meses una enorme cantidad de tomate cherry, de tomate gravy, de pepino europeo, de pepino americano o de pimiento morrón o de chile habanero. En este caso yo te quiero comentar que tenemos ya 4 invernaderos que puedo decir están consolidados. El invernadero La Estrella, que está en Pablo L. Cídar, que es para producir pepino europeo y que ya está exportando a Estados Unidos y Canadá, y que va por su segundo ciclo de siembra de pepino europeo. El invernadero Eden Greenhouse, que está en el kilómetro 77 de la carretera Villahermosa-Macuspana, que es para producir tomate cherry y tomate gravy, que ya también empezó a exportar a Canadá. Y el invernadero que está en el caso de Miahuatlán, Cunduacán, que ya sembró, y es probable que en 2 meses esté ya también empezando a exportar una variedad de pimiento morrón pequeña que se llama Mini Sweet y que tiene una gran demanda en el mercado canadiense y en el mercado americano. O el invernadero de agricultura protegida, también en base a hidroponía, de Huimanguillo, que está junto a la empacadora de Citrus Park, y que desde principios de este año está ya mandando chile habanero a Bélgica. ¿Cuántas hectáreas están dispuestas en cada uno de estos invernaderos? Sí. ¿O cuántos? En tres de ellos estamos hablando de
poco más de 4 hectáreas. O sea, son pequeños espacios en los que se puede producir bastante, como decías. Por ejemplo, en Eden Greenhouse son 4.2 hectáreas y la producción estimada es de 730 toneladas al año. Ahí trabajan 100 mujeres. A eso iba yo, a la mano de obra. Sí, trabajan 100 mujeres de la propia comunidad, ganan 3 veces el salario mínimo, es decir, ganan 200 pesos diarios, tienen seguro social. ¿Son 8 horas, son más? Son 8 horas. Menos. Son 8 horas, tienen seguro social y les pagan mediante tarjeta bancaria y entran en procesos de capacitación. ¿Qué ventaja tiene esto, Chuy? La gente ya no tiene que venir hasta la ciudad de Villahermosa para buscar un empleo. La gente camina 300, 400, 500 metros y está en su centro de trabajo y pueden tener esas mujeres tiempo para estar con sus hijos. Ahora, ¿de quiénes son estas granjas? Invernaderos. Sí. ¿Son de particulares? ¿Tienen una dependencia de gobierno? Los alentaron y los dejaron, los capacitaron, no hicieron nada y ellos simplemente lo hicieron. Fíjate, qué bueno que me haces esa pregunta y además la acompañas con la reflexión. Los invernaderos son propiedad de empresarios, a los que nosotros les presentamos a los otros empresarios porque estos proyectos son paquetes llave en mano. Es decir, por ejemplo, el invernadero de Cunduacán lo hace una empresa española que tiene una filial en México que se llama MSC y es orgánico. El invernadero de La Estrella y el invernadero de Eden Greenhouse es de una empresa mexicana que se llama TAPSA y son proyectos llave en mano porque una vez que los empresarios entregan el plano del terreno donde se va a construir, estas personas la meten a un simulador y entonces le dicen cuál es la dirección donde deben quedar establecidos los pabellones o las naves, que vienen siendo de aproximadamente 1 hectárea cada nave. Esto para tomar en cuenta la orientación de la luz del sol, la radiación, el tipo de temperatura, la dirección de los vientos, el grado de humedad. Y luego viene la capacitación para el manejo agronómico a un grupo determinado de personas y después esas se encargan de hacer la capacitación a las más de 100 personas que trabajan aquí. Y además los acompañan en el proceso de certificación nacional y de certificación para Estados Unidos para que puedan vender a toda América del Norte y la certificación que se requiere también para vender a Europa. Y por otro lado, Chuy, les dan un contrato para que todo lo que se produzca esté vendido por los próximos 5 años. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno los apoya con aproximadamente el 25% del costo del invernadero, que anda más o menos entre 45 y 50 millones de pesos el costo. El gobierno los ayuda también para que ellos puedan tener un financiamiento. Una parte del financiamiento lo apalancan con garantías hipotecarias y otra parte el gobierno del estado pone garantías fiduciarias. Y por el otro lado, los estamos acompañando porque también es un proceso de aprendizaje. Este tipo de invernadero no se hacían antes en Tabasco, pero como el clima está cambiando, entonces hoy es posible hacer lo que antes no se hacía usando la tecnología y nosotros vamos a estarlos acompañando hasta el último día de esta administración porque queremos que estos proyectos se consoliden. ¿Cuánto de lo que hay ahí es capital tabasqueño y cuánto del país? Bueno, capital tabasqueño yo te diría que es casi el 100%. Es decir, es inversión de tabasqueños. Ellos contratan y le pagan a las empresas, a TAPSA y a MC. ¿No tienen socios? No tienen socios. En el caso, por ejemplo, del gobierno del estado, nosotros hemos dado alrededor de, junto con el gobierno federal, la parte que es de concurrencia, yo te diría que el gobierno del estado ha aportado alrededor de 9 millones de pesos por cada invernadero y el gobierno federal ha apoyado en algunos casos con 3 o 4 millones de pesos. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar un poquito acerca de los otros sectores, cómo van, qué progresos hay, cómo va a quedar el estado.